no importa la edad que tenga, si es mayor, menor. Eso es muy difícil enamorarse así. Es verdad, es yo verdad. creo, eso no es tan fácil. Los líos legales entre Alicia Villarreal, señores, y Cruz Martínez aún no llegan a su fin, a pesar de que ella... Sin embargo, Lili, está dispuesta Alicia a seguir con su vida y nuevos proyectos. Vamos a ver qué es lo que nos contó la güerita consentida. La güerita consentida. Vamos a ver. Alicia Villarreal admite que tiene la gran ilusión de casarse ahora que vive su noviazgo con Sivad Hernández. Sin embargo, hay un importante factor que podría ser la razón que frena sus posibles planes nupciales. Bueno, cuando estamos como viviendo esa etapa, yo creo que es una de las ilusiones que sobre todo como mujeres, ¿no? Pero luego caigo a la realidad y digo, ok, ya me acordé, tengo que trabajar, tengo que cuidarme de aquí, tengo que, mis chamacos están grandes, prácticamente son adultos, pero para uno como mamá siempre son niños, ¿no? Alicia confiesa que toda esta bronca legal que enfrenta contra su ex Cruz Martínez por violencia intrafamiliar no ha sido fácil para ella. Les puedo decir que es difícil, o sea, Alicia Villarreal les dice que es difícil, pero creo yo que es importante hablar, importante decir lo que sientes, lo que vives, lo que pasas, lo que sufres, que no es permitible. Creo yo que tienes que ser valiente, tienes que alzar la voz y tienes que decir, basta, esto no debe de ser, esto no es posible. La güerita quiso dejar bien claro que seguirá en esta lucha hasta sus últimas consecuencias. Pues justicia, o sea, realmente creo en las leyes, están claras. Solo las personas no las ejecutan como deben de ser, entonces es muy desesperante, no nada más para mí, pensar como mujer, porque he tenido muchos casos que se han acercado conmigo y no sé cómo ayudarles, porque no sé cómo ayudarme yo, y ya ha pasado más de un año y sigo ahí. Entonces, esa parte, bueno, pues se la dejo a quien lo trabaja. Y sí quisiera cerrar esos ciclos, se deben de cerrar los ciclos. ¿Podría llegar a un acuerdo conciliatorio monetario? Bueno, eso o sea, yo no decido qué es lo que va a suceder, solo quiero que realmente pase lo que debe de pasar, una audiencia real. Alicia anuncia que muy pronto sacará nueva música, pero de su autoría. Siento que me tomé esa pausa para poder como llenarme de emociones. Me reinventé un poco porque últimamente que me siento a escribir, o sea, me siento en otra faceta. Estoy muy sensible. Tengo un disco que vamos a sacar de 6 duetos. Es independiente a Bendita Locura, pero es como un bracito. Viene como parte de, porque vamos a sacar diferente música ya a finales de año, diferente música para los fans, como un regalo para los fans. Pero el disco en sí, el que vamos a enfocar mucho, va a ser Bendita Locura. Bueno, me encanta esta nueva etapa de Alicia Villarreal, obvio, se ve muy bien. Aquí ya están diciendo los sinvergüenza que está usando el colágeno del novio. Mira, el novio es más joven, el colágeno existe, el colágeno es verdadero, pero mira, algo que hemos visto con Alicia en estos últimos años es que ha pasado momentos muy difíciles en su vida. Fue una de esas pocas mujeres que alzó la voz al recibir supuestamente violencia doméstica, pero está queriendo cambiar esa etapa y dejar todo atrás, y la entiendo, porque también es momento de sanar, y creo que el empezar nuevos proyectos, nuevos conciertos, es una manera también como ya de pasar página y empezar una nueva etapa, como estamos diciendo aquí. Pero ha tenido suerte que se enamoró de un hombre más joven que ella, bueno, pero aparte la está pasando bien. El amor no tiene edad, Lili. No. Lo que te digo es que se enamoró, no importa la edad que tenga, si es mayor, menor. Eso es muy difícil enamorarse así. Es verdad. Yo creo, eso no es tan fácil. Ya cuando te gusta alguien, qué rico, qué bueno. Y si A te da gozar se ha colágeno dicho. mejor, dilo. A gozar se ha dicho. Quieren saber por aquí, ¿cuál es tu límite de edad? Mínimo y máximo. No tengo límite, ni mínimo ni máximo. Muchachos, buenas noticias, muchachos. Yo fluctúo, no hay problema. No hay problema. No. Sí, no, ¿para qué poner límite? ¿Ustedes tienen límite? ¿Ustedes se ponen límite? Bueno, no de 20, Lili. De 30. Yo de 20 ya no. No, espérate un momento. Eso, ¿okay? Estamos hablando de menor y de máximo de edad, ¿no? Ah, yo pensé que era de tamaño. Ah. En el mínimo de edad.
No, si es de edad, no, si es de edad mayor que yo. Mayor que yo. Yes.